Buenas tardes, bienvenidos a todos. Este es el cuarto webinar que hacemos en 2022 y el segundo año que se hace sobre actualizaciones del VPH y relaciones del VPH con el cáncer. En este último lo que vamos a abordar es una visión multidisciplinar del cribado del cáncer anal. Para ello contamos con dos expertos de máxima experiencia y máximos reconocidos, que son el doctor Adrià Currant y la doctora Marta del Pino. El doctor Adrià Currant trabaja en el servicio, especialista del Servicio de Enfermedades Infecciosas de la unidad de cribado del Hospital de Vallebrón. Está especializado en investigación basada en la investigación del VIH, de las infecciones de transmisión sexual y en las enfermedades asociadas al virus y papiloma humano, y actualmente es el coordinador de la unidad de cribado de displasia anal del Hospital Universitario de Vallebrón. La doctora Marta del Pino es consultora en la Unidad de Ginecología Oncológica del Hospital Clínico, profesora asociada de la Universidad de Barcelona, y dentro de la Unidad de Ginecología Oncológica coordina la investigación translacional relacionada con el virus y el papiloma humano y la patología secundaria a la infección. Ellos van a centrar el tema, van a haceros la ponencia y será súper interesante, segurísimo. Las ponencias estarán coordinadas, el debate estará coordinado por la doctora Sonia Paitubi, que trabaja en el programa de recerca del Instituto Catalán de Oncología, es bióloga, es doctora, está trabajando en una investigación postdoctoral en el laboratorio del virus y el papiloma humano en el Instituto Catalán de Oncología. Queremos agradecer también el patrocinio y el soporte que hemos tenido durante estos dos últimos años para estos webinars del DMSD, que nos han apoyado y han permitido poder realizarlos. Sin más, doy la entrada a la doctora Marta del Pino y a la doctora Adrià Currant para que empiecen la sesión. Si me permites un segundo antes, Sí, perdona. Primero de todo, gracias a los asistentes por conectarnos al seminario de hoy. Y quería remarcaros que podéis hacer preguntas a lo largo de toda la charla, en el momento que queráis, pero sobre todo las preguntas deben hacerse en un icono que tenéis aquí debajo de la pantalla que pone Q y A, que son preguntas y respuestas, questions and answers. En cualquier momento y al final de la charla, pues a la doctora Del Pino y el doctor Currant responderán felices a las preguntas que tengáis. En función del tiempo que hayáis utilizado para el seminario, pues tendremos más o menos tiempo de preguntas y respuestas y iremos seleccionando, viendo. Pues nada, no me enrollo más, sin más, ya podéis empezar cuando queráis. Bueno, pues buenas tardes a todos, bienvenidos. Y bueno, en los próximos minutos, Adrià y yo queríamos abordar un poco la prevención secundaria del cáncer de canal anal. Y lo queríamos hacer de una forma un poco diferente, un poco original, porque Adrià es infectólogo y yo soy ginecóloga. Entonces, los pacientes que ve Adrià, como adivináis, son muy diferentes a los pacientes que veo yo. Y esto nos da una visión, un punto de vista un poco diferente de la patología y de la manera de prevenirla, dadas las características que tienen pues, los dos grupos poblacionales. Así que vamos a intentar daros esta visión global de la prevención secundaria del cáncer de canal anal. Hablaremos de la etiopatogenia del canal anal, que esto sí que es obviamente común en todos los grupos poblacionales. Hablaremos de la epidemiología de esta neoplasia y de sus lesiones premalignas. ¿Por qué nos planteamos hacer un cribado de canal anal? Si realmente debemos hacerlo en los hombres y si es así, ¿en qué hombres? Si tiene sentido plantear un cribado en las mujeres y a qué mujeres. Y si pensamos que realmente hay que plantear un cribado, ¿cómo lo haremos? ¿Cómo lo podemos hacer y si tiene que ser diferentes en los hombres y en las mujeres? Y finalmente, pues terminaremos con las 4 ideas básicas que nos gustaría que os quedaran de este webinar. Aquí tenéis los conflictos de intereses del doctor Currant y míos. Y pues nada, Adrià, cuando quieras. Pues muchas gracias, Marta, y gracias a los organizadores por permitirnos estar aquí con todos vosotros y gracias a vosotros por estar conectados. A ver, vamos a empezar ya directamente con el tema de por qué tenemos patología por el virus de papiloma a nivel anal. ¿Por qué el ano? Sabemos que hay patología en el cérvix, pero en el ano es una cosa que hemos empezado a hablar hace menos tiempo, pero es verdad que
tiene mucho sentido que busquemos el papiloma a nivel anal porque hay muchas similitudes entre el cérvix y el ano. Empezamos por similitudes anatómicas. Cérvix y canal anal y ano derivan de la membrana cloacal y esto hace que sean un lugar de fusión, de unión entre endodermo y ectodermo. Y cuando esto pasa, lo que encontramos es una particularidad anatómica, que hay una unión entre un epitelio escamoso y un epitelio columnar. Vemos que el epitelio escamoso, que sería el del ano, se junta con el epitelio columnar del recto y en todo el mundo hay un fenómeno que es de metaplasia. Este epitelio escamoso replica y cubre este epitelio columnar. Y esto es un fenómeno que es fisiológico. No obstante, este virus del papiloma, que puede haber infectado estas células del epitelio anal, en estas zonas donde hay más recambio celular, que es en esta zona de transformación activa, es donde pueden aparecer cambios celulares que provoquen estas alteraciones celulares que conocemos como displasia. Siguiente. Entonces, si hay ginecólogos en la sala, en el webinar, la parte de la izquierda la reconocerán muy bien. Estamos hablando del cérvix, donde también tenemos la misma estructura, ¿no? La unión entre el epitelio escamoso y el epitelio columnar, con una zona de transformación activa, donde es más probable que encontremos estas lesiones provocadas por el virus de papiloma de displasia. Aquí he puesto estas fotos porque hay un par de cosas que me gustaría comentar y es lo que tenéis a la derecha, es el ano y el recto, importante, estamos hablando de los últimos 4, 5, 7 centímetros, es ahí donde podemos encontrar la patología por el virus de papiloma. A nivel rectal no lo encontraremos, o en la zona perianal, pero así como los del cérvix que veis a la izquierda se ve muy claro ahí, casi sin tener que mover el colposcopio, lo tenemos ahí fijo. A nivel del ano hay una serie de pliegues y esta zona de transformación es mucho más dinámica y cambia de individuo a individuo y por tanto puede ser mucho más difícil localizar esta zona en riesgo. Y esto es importante porque veremos después o discutiremos que la curva de aprendizaje para poder hacer el despistaje es mucho más larga o complicada a nivel anal que a nivel cervical. Siguiente diapositiva. Bueno, y dicho esto, pues sabemos que en esta zona de transformación es donde se van a desarrollar las lesiones precursoras y el cáncer anal. ¿Y el cáncer anal es un cáncer muy frecuente? Pues mirar, en la población general la incidencia de cáncer anal es baja tanto en hombres como en mujeres. Cuando nosotros hablamos de cáncer anal, la mayoría de nosotros va a pensar en varones homosexuales o hombres que tienen sexo con hombres, especialmente aquellos que conviven con la infección VIH. Sin embargo, el cáncer de canal anal es sobre todo una enfermedad de mujeres. La incidencia es bajita en la población general, pero cuando nos lo encontramos, nos lo vamos a encontrar sobre todo en mujeres y precisamente en mujeres que no tienen ningún tipo aparentemente de patología. No son la mayoría de ellas mujeres inmunosuprimidas, ni mujeres con infección VIH. La mayoría de ellas van a ser mujeres añosas, inmunocompetentes. ¿Qué es lo que está pasando con el cáncer de canal anal? Lo que está pasando es que en los últimos años estamos viendo cómo está aumentando la incidencia. Esta incidencia está aumentando sobre todo en los países de altos recursos. Está aumentando tanto en hombres como mujeres, pero en general la tendencia es a aumentar sobre todo en las mujeres, y en las mujeres a partir de 50 años, no en las mujeres añosas, que es lo que veíamos hasta ahora. Y no solo está aumentando la incidencia, sino también la mortalidad. Mirad, en Estados Unidos, en los últimos 30 años, la incidencia de cáncer de canal anal ha aumentado. En mujeres un 160% y en hombres la mitad, pero de unido prácticamente un 80%. Esta es una revisión que analiza las tendencias de la incidencia de cáncer escamoso de canal anal en 18 países de todo el mundo, de prácticamente todo el mundo, faltaría países africanos. Y lo que vemos es que en la mayoría de países esta incidencia aumenta. Y fijaros que aumenta tanto en hombres como en mujeres. La línea azul sería la incidencia de cáncer de canal anal en mujeres y la línea roja en hombres. En la mayoría de países, como os decía, aumenta la incidencia y en muchos de ellas la inclinación o el aumento en las mujeres es más marcado que el aumento en hombres. Hay algunos países en los que esto no ocurre, precisamente España es uno de ellos y también la zona asiática, ¿no? Japón, India, Israel, en los que se ha mantenido bastante estable la incidencia y justamente en España, por ejemplo, es un cáncer que es más frecuente en hombres que en mujeres, pero en global esto no es así. Sí, esto ya hay una pregunta en el preguntas y respuestas que hacía referencia a esto, ¿no? De si realmente es tan frecuente o es más frecuente en mujeres que en hombres. En hombres tendremos que encontrarlo muy poco. No, esto no es así. De hecho,
Donde se está trabajando más en el despistaje del cáncer anal es en hombres, en una población concreta de hombres, que ahora hablaremos, porque es donde las incidencias son muchísimo más altas que en la población general. Si os fijáis en esta figura, esta es una revisión de hace unos años, pero ya veremos que hay datos recientes que siguen dando los mismos resultados. Las dos líneas de abajo son la población general y vemos que aquí es exponencial, va de 0, 1, 10, 100, no es una escala normal. Vemos que la incidencia aquí estamos hablando en hombres y en mujeres de 1.1, 0.6 en la población general. Si nos vamos a las líneas de arriba, son personas infectadas con VIH. En rojo tenemos las mujeres con VIH, en azul la línea de en medio son hombres que tienen sexo con mujeres con VIH y la línea de arriba es los hombres que tienen sexo con hombres con VIH. Y fijaros de qué incidencias estamos hablando, de 95 por cada 100.000. Cuando hablábamos del cribado de cáncer de cervix, estábamos hablando que probablemente con casos por encima de 25 por cada 100.000 tenía sentido hacer un programa de cribado. Pues aquí estamos hablando de 4 veces esa cifra y vemos que en los últimos años, desde el 92 hasta el 2008, vemos que ha aumentado año tras año. ¿Y esto por qué? Pues simplemente por una cuestión de que los pacientes, gracias al tratamiento antirretroviral, viven más tiempo, los pacientes infectados con VIH, y como llevan más tiempo ahí con la infección persistente por el virus de papiloma, hacen más cáncer anal. Antes se morían de otras cosas. Por eso vemos esta incidencia que va aumentando año tras año. Y esto es importante porque los cánceres que son definitorios de SIDA, vemos que han ido bajando. Ahí tendríamos, por ejemplo, el cáncer de cervix o el linfoma Hodgkin, pero de una forma especular, como un espejo, igual que bajaban los definitorios de SIDA, han ido aumentando los no definitorios de SIDA. Y aquí tenemos, por ejemplo, cáncer anal, que sería la figura de abajo, que veis que es perfectamente superponible a la figura de arriba a la derecha. Y esto, año tras año, tenemos más incidencia de cáncer anal en las personas viviendo con VIH, precisamente por este aumento de la supervivencia gracias al tratamiento antirretroviral. Siguiente. Todos estos datos que os he presentado, 2011, 2014, podéis decir, bueno, pero esto era hace unos años. Aquí vemos, esto es una revisión del 2018 del New England, de los cánceres asociados con el VIH, aunque no sean definitorios de SIDA, que dentro de los top 5 tenemos 2 que están provocados por el virus de papiloma. El cáncer anal y el cáncer de cabeza y cuello. Por tanto, realmente el hecho de tener patología relacionada con el papiloma en nuestros pacientes con VIH es altamente prevalente. Siguiente diapositiva. Fijaros, estamos hablando entonces de grupos de riesgo y es que esta es una de las características del cáncer de canal anal y esto es algo que tiene que quedar muy claro. El cáncer de canal anal, decíamos, es más frecuente en mujeres. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay grupos poblacionales en los que la incidencia de esta neoplasia es mucho más alta. Ahora bien, en la población estos grupos no siempre son grupos numerosos, es decir, no es que en la población haya una gran prevalencia de hombres que tienen sexo con hombres que conviven con la infección VIH, pero dentro de este grupo poblacional tenemos que la incidencia de esta neoplasia es altísima. Y esto es lo que caracteriza el cáncer de canal anal, que si nos fijamos en algunos grupos, en estos grupos la incidencia es muy alta. Y es aquí donde nos empezamos a plantear la idea del cribado, porque si no, como decía Andrea, no tenía sentido. La incidencia en la población general de esta neoplasia es bajita. En mujeres hay otros grupos que tengan una incidencia más elevada de cáncer de canal anal y que no sean mujeres inmunocomprometidas o mujeres con infección VIH. Pues sí, son las mujeres que vemos los ginecólogos en las unidades de patología cervical, es decir, las mujeres que tienen lesiones premalignas o malignas debido a la infección por el virus del papiloma humano. Todas ellas van a tener un riesgo superior a la población general de tener un cáncer de canal anal, pero sobre todo las mujeres que tienen lesiones premalignas o cáncer de vulva, lesiones premalignas de vulva o cáncer de vulva. Fijaros, las mujeres que tienen una lesión premaligna de vulva, el riesgo de cáncer de canal anal se multiplica por 22 y en las mujeres que tienen un cáncer de vulva, este riesgo se multiplica por 17. Son números grandes. Entonces, sabiendo que es un cáncer, que la incidencia en general es baja, pero que estamos empezando a intuir que hay unos grupos de riesgo en los que la incidencia se dispara, ¿tiene sentido plantearnos el cribado y por qué? A ver si Adrià nos lo soluciona. A ver, siempre, esto es muy parecido a la historia natural en el cáncer anal, en hombres que tienen sexo con hombres con VIH, ha seguido la historia de lo que se ha hecho a nivel del cervix. Inicialmente tampoco había ningún gran estudio autorizado que decía hay que hacer esto porque reduce la incidencia de cáncer anal o la mortalidad. Y se hacía por extrapolación, es el mismo virus, en el mismo tipo de epitelio que da el mismo tipo de lesiones precursoras que puede acabar dando un cáncer de las mismas características, ¿no? Entonces,
Inicialmente con pocos datos, pero con una base pues plausible, se empezó a hacer el cribado. Y lo que tenemos sobre todo a día de hoy son datos de cohortes. Hasta ahora, un estudio recientemente que ahora os explicaremos, eran datos de cohortes que comparaban qué pasaba con la incidencia de cáncer anal cuando comparábamos hacer un programa de cribado parecido al que se hace en Cervix, que después hablaremos un poquito más de cómo hacer el cribado, o no hacerlo. Este, por ejemplo, es la cohorte de Can Ruti en Badalona. Y lo que hicieron es, había una serie de pacientes que están dentro de este programa y otro grupo que no. Si os fijáis, había 2 casos de neoplasia en los que están en el programa de cribado, 8 casos de neoplasia en los que no estaban. Pero las incidencias estábamos hablando de 22 por cada 100.000 o 107 por cada 100.000. O sea que claramente se veía que el hecho de estar en este programa de cribado reducía la incidencia de cáncer anal. Este estudio también sirvió para ver, un segundo la de antes, qué características tenían, esto que hablaba Marta, ¿no? De no todos los pacientes son iguales y hay algunos factores de riesgo que nos pueden hacer que tengamos que mirar con más cariño, con más atención o más de cerca a una serie de pacientes, incluso dentro de los propios personas infectadas por VIH. Y aquí se vio que los pacientes que tenían un CD4 nadir muy bajo, ¿no? El CD4 más bajo que habían tenido era muy bajo, veíamos por debajo de 200, estos tenían más riesgo de cáncer anal. ¿Por qué? Pues porque probablemente han estado mucho más inmunodeprimidos y esto aumenta el riesgo de que esta persistencia por virus del papiloma, que no se puede aclarar, estos papilomas de alto riesgo, y aumenta el riesgo de cáncer anal. Siguiente diapositiva, una cohorte que demostró lo mismo, es una cohorte de la sevillanal, son más originales buscando nombres, la de Canrut es la Carmen. Hicieron lo mismo, había un programa de cribado y un seguimiento sin programa de cribado, que era anterior al programa de cribado, y se vio que los pacientes que están en el programa de cribado había menos neoplasias, 4 versus 16 en las que no hacían cribado, pero además el segundo punto yo creo que es muy importante, y es que el estadiaje, si estabas dentro del programa de cribado, podías hacer neoplasia, pero se diagnosticaba con los estadios mucho más precoces, ¿no? T1, T2, mientras que el 75% que no tenía programa de cribado de displasia anal se diagnosticaban con T3, T4, incluso con metástasis a distancia. O sea que esto es importante, y aquí también teníamos el factor de los CD4, el nadir de CD4 bajo. O sea que estos estudios demostraron que hacer el programa de cribado servía porque reducía la incidencia de cáncer anal en vida real. No sé si en mujeres. Y en mujeres, pues teníamos todavía menos datos, porque fijaros que Adriana nos está comentando estudios, todos ellos que incluyen a hombres que tienen una infección por el VIH. Pues esto en mujeres teníamos poquísimos estudios y en mujeres inmunocompetentes, todavía menos. Lo que encontramos son algunos modelos matemáticos que analizan si realmente pues, hacer un cribado, o hasta ahora, pues se canalizaban si hacer un cribado realmente pues, disminuía la incidencia de cáncer anal. Y sí, parecía en estos modelos matemáticos, con las suposiciones que se hacían, que el cribado del virus del papiloma humano anal y el tratamiento de las lesiones premalignas en mujeres que tenían, por ejemplo, antecedentes de cáncer de cuello de útero, pues que era coste efectivo y que disminuía la incidencia y la mortalidad por cáncer de cuello de útero. Así que, como veis, hasta ahora teníamos muy poca evidencia de que realmente lo que estábamos proponiendo hacer, que era este cribado de cáncer de canal anal, sirviera para algo. Pero apareció el ANCHOR. Era un estudio que estábamos esperando y que se publicó, se presentó en el CROI en febrero de este año y se publicó después en New England en verano. Y este estudio era muy ambicioso, pero era lo que necesitábamos. Era un estudio con el mejor de los diseños posibles, un estudio aleatorizado que incluía en varios centros de Estados Unidos y Puerto Rico pacientes con infección con VIH que tenían una displasia de alto grado, un HSIL diagnosticado. Se tuvieron que hacer screening de más de 17.000 pacientes para incluir 5.000. Esto de voluntarios era pacientes VIH, hombres y mujeres que tenían displasias de alto grado, con la idea de aleatorizarlos a 2 ramas. Una era, tenías HSIL, te trataban el HSIL, después te iban siguiendo. La otra era, tienes un HSIL, te vamos controlando, porque hasta este punto esto no era no ético, porque no teníamos ninguna evidencia que debíamos tratar las displasias de alto grado, porque muchas de ellas retrogradan solas sin tratamiento. Entonces necesitábamos un estudio que nos dijera realmente tratarlas reduce la incidencia de cáncer anal. Y esto es lo que miró este estudio, con una idea de hacer un seguimiento durante 5 años. Pero no llegamos a estos 5 años ni a los 5.000 pacientes incluidos, porque cuando llegamos 4.446, el Comité de Seguridad recomendó parar el estudio y tratar a todos los pacientes. ¿Y por qué? Porque se vio que realmente tratar la displasia de alto grado reducía la incidencia de cáncer anal, un 57% de reducción. Y estamos hablando de
9 casos de cáncer en la rama de tratamiento, que estos son 173 por cada 100.000, o 21, que son 400 por cada 100.000 en la rama de no tratar. Esto podéis decir, ostras, esto es mucho más alto de los 90, 100 que estábamos hablando antes. Sí, pero pensad que no es población general, aunque sea población general con VIH, sino que eran pacientes que tenían HSIL en el momento basal. Y un factor que es importante, que yo creo que siempre nos tenemos que fijar en la figura de las características de los pacientes, es que habían estos 10.000 pacientes que se miraron, y epa, me ha saltado, pero que el 78% eran hombres, mayoritariamente hombres que tienen sexo con hombres, o sea que había pocas mujeres, un 18%. Por tanto, los resultados que tengamos aquí, bueno, se pueden generalizar a hombres y mujeres con VIH, pero fundamentalmente este estudio era en hombres que tenían sexo con hombres. Entonces, ¿tenemos que hacer el cribado de cáncer anal? ¿Sí o no? Y esto un segundo, Marta, porque me ha saltado la presentación y ahora solo te veo a ti. Los problemas del directo. Ahora, ya está. ¿Tenemos que hacer el cribado de cáncer anal en hombres? ¿Sí o no? Pues yo creo que la respuesta es sí, y el ANCHOR lo que hace es refrendar estos resultados. Pero si nos fijamos, y este es un metaanálisis mucho más reciente, del 2020, que vemos que es muy parecido a los que habíamos visto del 2011-2012, la incidencia de cáncer anal en hombres que tienen sexo con hombres con VIH, que serían los que están arriba en rojo, que está marcando ahora Marta, es altísima, por encima de 75, o sea que por cada 100.000, lo que veíamos en estas cohortes más antiguas, en pacientes que tenían tratamientos no tan buenos, vemos que ahora siguen siendo lo mismo. Y esto, cuanto más edad, más riesgo. ¿Por qué? Porque hay más tiempo de exposición a este virus de papiloma de alto riesgo. Si nos fijamos en los hombres que tienen sexo con mujeres con VIH, vemos que siguen estando por encima de este 25 por cada 100.000. O sea que no es una cosa exclusiva que tengamos que mirar en hombres que tienen sexo con hombres. Los hombres que tienen sexo con mujeres con VIH también tienen un mayor riesgo comparado con la población general que está abajo en azul, ¿no? Por tanto, si tuviéramos recursos limitados, probablemente también tendríamos que cribar a estos pacientes. Y una pregunta que se hace muchas veces es, ¿y los hombres que tienen sexo con hombres sin VIH, hay que cribarlos? Pues estarían por debajo de 25, es más alto que la población general, pero probablemente si tenemos recursos limitados tendríamos que dejarlos en stand-by. Muy bien, ¿por qué pasa que estos pacientes con VIH tienen un riesgo tan alto? Pues porque hay una interacción entre el VIH y el virus de papiloma. El VIH facilita la entrada al papiloma a nivel de la mucosa epitelial. La inmunodepresión, por eso el nadir de CD4, los CD4 más bajos era importante, disminuye este aclaramiento, la respuesta inmunecelular frente al papiloma, y además el VIH facilita las vías oncogénicas del papiloma. Si a esto sumamos que la prevalencia de papiloma de alto riesgo es altísima en estos pacientes, porque tienen más parejas sexuales y por tanto hay más reinfecciones con muchos más subtipos, y además por la inmunodepresión quedan más tiempo allí, el tiempo de eliminación es más largo. Esto explica estas prevalencias mucho más altas en los hombres que tienen sexo con hombres, que depende de las cohortes, está entre 70 y 130 por cada 100.000, que ya esto son datos más antiguos, pero que concuerda perfectamente con el metaanálisis de Clifford que os acabo de enseñar. Siguiente. Entonces con esta evidencia podríamos decir, ostras, pues esto tenemos que hacer este cribado, ¿no? La pregunta que hacía Marta, ¿tenemos que hacer cribado de displasia anal, de buscar las lesiones precursoras? Pues la verdad es que las guías con esto son muy tibias. Esto es una revisión que está hecha hace una semana, la última revisión, ya está publicado el ANCHOR y las guías por ejemplo, de New York están ya revisadas con los datos del ANCHOR y siguen siendo unas recomendaciones de que hay que hacer un tacto no rectal a todo el mundo, las citologías, sobre todo en hombres que tienen sexo con hombres, esto es en VIH, en mujeres con patología genital relacionada con el papiloma, o si hay condilomas como un marcador de que pueden haber otros tipos de virus de papiloma. Pero si os fijáis a la derecha, la opinión al grado es opinión de expertos, recomendaciones débiles, veces, no hay hasta ahora una recomendación fuerte. ¿Vale? La cuestión es si después del ANCHOR tendremos una recomendación de un grado de fuerza extrema que obligará a hacerlo en todas partes. Ya que hemos hablado de los pacientes de mayor riesgo, hay otro grupo que no tenemos que olvidar, es el VIH provoca inmunodepresión, pero hay otras causas de inmunodepresión. De hecho, hoy en día, nuestros pacientes con VIH, cuando los diagnosticamos, les empezamos el tratamiento enseguida. O sea que los que hacen infecciones recientes, estos no llegan a estar muy inmunodeprimidos. En cambio, tenemos otros pacientes como trasplantados de órgano sólido, enfermedades inflamatorias intestinales, lupus, otras enfermedades, que si están mucho tiempo con inmunosupresión, es probable que la incidencia de cáncer anal vaya aumentando. Y aquí, por ejemplo, en este metaanálisis vemos que la más alta
y está alrededor de 50 por cada 100.000, es las mujeres con trasplante de órgano sólido que llevan más de 10 años del trasplante. Aquí no es la edad, sino los años con inmunodepresión por el trasplante. Y esto es un melón que probablemente en el futuro se va a abrir, ¿no? ¿Qué pasa con los inmunodeprimidos de otras causas? Bueno, ¿y qué pasa con las mujeres? ¿Las cribamos? Aparte de estas mujeres que nos comentaba Adrià, que tenían algún tipo de inmunosupresión y que después también volveremos a incidir sobre ellas, en las mujeres que no tenemos inmunosupresión, ¿nos planteamos el cribado? Pues fijaros, hemos dicho que básicamente este cáncer es un cáncer de mujeres. Si cogemos a la N, a todas las personas que tienen un cáncer de canal anal, resulta que la gran mayoría van a ser mujeres. Y a pesar de esto, a pesar de que es un cáncer que afecta básicamente a mujeres, pues ¿qué tenemos? Pues que nadie dice nada. ¿Que hay alguna guía clínica y alguna recomendación? Pues las únicas guías clínicas que encontramos son precisamente las que nos hablan de las mujeres que conviven con la infección VIH. Y nos lo comentaba Adrià Currant, todos son recomendaciones, pues opiniones de expertos, ¿no? Con una recomendación débil. Y básicamente, pues lo que recomiendan estas guías es hacer un cribado o bien digital o bien con citologías a todas las mujeres con infección VIH o bien al menos centrado en aquellas mujeres con infección VIH que tienen algún tipo de lesión anogenital debido al virus del papiloma humano. Además, hay una sociedad que trata con pacientes trasplantados, que es la única guía clínica que recomienda mujeres trasplantadas que tienen lesiones por el virus del papiloma humano o bien que practican sexo anal, pues realizar un despistaje de lesiones premalignas a nivel del canal anal mediante una citología anual. Fuera de esto, y decimos que este es el grupo de población de mujeres que menos va a ser en cuanto a N al cáncer a tener una participación en el cáncer de canal anal, fuera de esto no tenemos nada. Entonces, aquí hago un pequeño break para irme al cáncer de cuello de útero. En el cáncer de cuello de útero, sabéis que estamos cambiando el paradigma de cribado, porque estamos pasando de un cribado basado en la citología, que era un cribado basado en resultados, a un cribado basado en el virus del papiloma humano. Como el virus del papiloma humano es una prueba muy sencilla, muy sensible, esto nos obliga, porque no podemos hacer colposcopia a todas las mujeres que tienen una infección por el VPH, esto nos obliga a estratificar el riesgo de las pacientes que tienen infección por el virus del papiloma humano. Y el objetivo del cribado, este cambio de paradigma, se debe a que vamos a intentar realizar la misma conducta clínica en mujeres que tienen el mismo riesgo de presentar una lesión premaligna en el cuello uterino. Esta misma filosofía la podemos trasladar al canal anal. Si es así, pues vamos a estratificar el riesgo las pacientes, las mujeres. Esta sería la incidencia en la población general, decíamos, en mujeres, que está en torno al 2 por 100.000, a 2 casos por 100.000 personas años. ¿Qué pasa con las mujeres con infección VIH? Nos lo comentaba Adrià, estas mujeres tienen un riesgo superior, claramente, significativamente superior a la población general, un riesgo, diríamos, moderado de tener un cáncer de canal anal con una incidencia que ronda los 22 casos por 100.000 personas año. Y este grupo de riesgo que comentábamos antes de mujeres no inmunosuprimidas, pero que tienen lesiones en el tracto anogenital debidas al virus del papiloma humano, pues ¿qué tenemos? Las mujeres con una lesión premaligna en el cuello de útero tienen un riesgo moderado bajo, en una incidencia de en torno al 6 casos por 100.000 personas años, de tener un cáncer de canal anal. Las mujeres que tienen un cáncer de cuello uterino o bien un cáncer de vagina, esta incidencia es algo superior, en torno a 9-10 casos por 100.000 personas años, algo superior las mujeres que tienen una lesión premaligna en vagina y claramente superior, ¿os acordáis antes que comentábamos ya esta subgrupo de mujeres con lesiones premalignas en la vulva o bien con cáncer vulvar? Estas mujeres tienen una incidencia en torno al 42-48 casos por 100.000 personas años, que son las mujeres con mayor riesgo de presentar un cáncer de canal anal. Y además, Adrià también nos comentaba pues, el problema de la inmunosupresión, debido a que en estos casos la persistencia por el VPH, que es el principal factor de riesgo de desarrollar una neoplasia secundaria al virus del papiloma humano, pues está claramente aumentada. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros estratificamos por riesgo, no solo podemos tener en cuenta la patología de base, sino todos aquellos factores que nos pueden modificar este riesgo. ¿Cuáles son estos factores? Pues el factor principal para cualquier cáncer
que aumente el riesgo de neoplasia es la edad. Entonces, fijaros, en las mujeres con infección VIH, aquellas mujeres jóvenes, vemos que claramente la incidencia es inferior. Sin embargo, a partir de los 45 años, esta incidencia aumenta. Y lo mismo ocurre en las mujeres que tienen patología asociada al virus del papiloma humano en el tracto anogenital. En los pacientes inmunosuprimidos, además, deberemos tener en cuenta otros factores como son el tiempo de inmunosupresión. Adrián os lo comentábamos también antes. En el caso de los trasplantes, pues vamos a tener que los hombres que tienen un trasplante de hace menos de 5 años son el grupo con menos riesgo de presentar un cáncer de canal anal. En cambio, las mujeres con un trasplante de más de 10 años son aquellas que presentarán un riesgo superior en torno a 50 casos, una incidencia en torno a 50 casos por 100.000 personas al año. Entonces, si somos justos y nos acoplamos a esta filosofía de vamos a tener la misma conducta en pacientes que tengan el mismo riesgo, y miramos a aquellas pacientes a las que se está proponiendo un cribado, que son las mujeres que conviven con la infección VIH, si recordáis las guías, y que estas tienen una incidencia de cáncer en torno a 30 casos por 100.000 personas años, pues vamos a ir a buscar en los otros grupos de riesgo mujeres que tengan una incidencia similar, un riesgo similar. ¿A quién nos encontramos? Lo decíamos antes, a las mujeres que tienen un trasplante de más de 10 años de evolución, a las mujeres con un cáncer de vulva y a las mujeres con una lesión premaligna a nivel vulvar. Entonces, estas mujeres tienen un riesgo similar o superior a otro grupo de riesgo, que son las mujeres con infección VIH, para las cuales ya existe recomendación de realizar un cribado, una prevención secundaria del cáncer de canal anal. Bueno, si pensamos, apostamos por el cribado, al menos que en ciertos grupos de riesgo, veamos cómo vamos a hacerlo. Pues muy bien, en el caso de los hombres, la verdad es que hay distintas estrategias, la siguiente diapositiva, pero básicamente tenemos que entender qué estamos haciendo de cribado, ¿no? Qué tipo de prevención estamos haciendo. A mí me gusta explicar esta diapositiva con un poco de detalle, aunque muchos de vosotros ya lo conoceréis, pero sabemos que la historia natural del papiloma es que tenemos una mucosa normal, puede haber una infección y esta infección lo normal es que se aclare en un año, un 90% de las infecciones por papiloma se aclaran, pero nos podemos volver a infectar, por tanto que tengamos aquí este círculo vicioso que podremos romper con la prevención primaria mediante la vacunación antes de infectarnos. Si tenemos esta infección por papiloma puede persistir y esto es lo que nos puede llevar, si esta infección persistente por un virus de alto riesgo, a la displasia de alto grado, el HSIL, que este HSIL puede regresar entre un 20-30% de forma espontánea, pueden desaparecer o bajar a bajo grado, pero un pequeño porcentaje, alrededor de un 0,6-1%, puede progresar a cáncer anal. Entonces aquí tenemos dos tipos de prevenciones, la prevención secundaria, que sería buscar estas lesiones de displasia de alto grado para tratarlas y evitar que progresen. Esto sería parecido a lo que hacemos a nivel del cérvix. Y finalmente, si no tenemos la opción de hacer todo esto, lo que sí que debemos hacer es la prevención terciaria, que si quieres pasar a la siguiente diapo, ya vamos directo a la prevención terciaria, que es básicamente, si hay un cáncer anal, diagnosticarlo pronto. Y esto lo podemos hacer todos los que estamos aquí. Esto lo recomiendan todas las guías con una periodicidad anual. Incluye interrogar sobre síntomas a nivel anal, mirar la zona anal, perianal y hacer un tacto anorrectal, que no es un tacto rectal, sino que es tocar toda la superficie del canal anal, que hemos dicho que son 4, 5, 6 centímetros, para ver si hay bultos, si hay zonas que molestan, porque esto es muy importante porque ahí podemos, no es que diagnosticamos displasias, con el dedo no vamos a diagnosticar una displasia, pero sí cánceres en fases más incipientes, porque el pronóstico cambia completamente si lo diagnosticamos antes o después. Mirad si es importante el hecho del tacto anorrectal, que la Sociedad Internacional de Neoplasia Anal ha hecho unas guías específicamente solo para el tacto anorrectal, ¿vale? Que os recomiendo porque está muy bien. Si pasamos a la prevención secundaria, que es el cribado de la displasia, buscar estas displasias de alto grado, que no es lo que sale aquí en la foto, sino darle un toque, es hacer una citología, igual que el Papa Nicolau. Cuando Palevsky y compañía oye hablar de Papa Nicolau a nivel anal se ponen nerviosos, es una citología anal que suele ser líquida, se toma a ciegas y esto pues disminuye un poco el rendimiento comparado con el cérvix, pero el gol estándar, porque la citología tiene menos sensibilidad, el gol estándar es hacer una anuscopia de alta resolución, que esto es un nombre pijo para una colposcopia en el ano. Se utiliza el colposcopio, se utiliza el acético, el Lugol, se utiliza exactamente lo mismo que para una colposcopia. Lo que estamos haciendo es poner aumento y unas tinciones que nos permitirán diferenciar los tejidos normales de los anormales y aquellas zonas anormales lo que tenemos que hacer es una biopsia
para descartar que no haya una displasia de alto grado o de bajo grado. Aquí, en la siguiente diapositiva, una de las cosas que nos podemos plantear, Marta nos hablaba antes de que ahora a nivel del cérvix se utiliza la determinación del papiloma, porque si tú no tienes papiloma el riesgo es bajo. El problema que tenemos a nivel anal en los hombres que tienen sexo con hombres es que la prevalencia de papiloma es altísima. Cualquier tipo de papiloma, estamos alrededor del 90%, papilomas de alto riesgo, 73, 75, depende de la cohorte, pero muchos de nuestros pacientes tienen papilomas de alto riesgo y por tanto esto tiene un papel discriminatorio muy bajito, nos ayudará poco para decidir a quién le hacemos la anoscopia o no. Y es a expensas de un coste, por tanto aquí quizá no tiene tanto rendimiento como en las mujeres, dale un toque, pero lo que sí que nos podemos plantear, y esto es lo que hablaba Marta antes en función del riesgo y depende de la población que sea, sí que puede ser útil, ¿no?, en hombres que tienen sexo con mujeres o en mujeres o en trasplantados en que la prevalencia de papiloma de alto riesgo es más baja, sí que puede ser una herramienta útil para hacer el cribado. Sí que hay algunos grupos, como aquí a nivel de Sevilla, que utilizan la información que nos da el tipo de papiloma para decidir si una citología con una displasia de bajo grado o que sea un ascus indeterminada, si el papiloma es negativo no le hacen anoscopia. Si tienes un papiloma de alto riesgo, aunque la citología sea normal, pues te planteas hacer una anoscopia de alta resolución, que como os he dicho era la prueba estándar, el gol estándar, ¿no? Por tanto, sí que es verdad que no es que sea muy útil, pero sí que puede ser útil en determinadas situaciones, sobre todo por el valor predictivo negativo que tiene la determinación del papiloma. Siguiente. Y en mujeres, pues nos encontramos con un escenario completamente diferente. Hasta ahora, ¿qué propuestas que hemos estado haciendo, tanto en hombres como mujeres? Pues en realidad lo que hemos estado haciendo es copiar a los ginecólogos. Adrián, vamos a decirlo claro. ¿Qué hemos hecho? Que como el cáncer anal tiene su analogía al cáncer de cuello de útero, también un cáncer relacionado con el virus del papiloma humano que aparece en esta zona de transformación, lo que hemos hecho es emulado esta estrategia de cribado mediante la citología anal. Y entonces lo que hacíamos era, si era normal, pues control, y si no era normal, si era anómala, pues mandábamos al paciente a anoscopia. Nos decía Adria que, claro, que esto pues, en pacientes, en hombres que tienen infección por VIH ha sido la clave. ¿Qué ocurre en las mujeres? Pues bien, la citología ya en el cuello del útero presenta una sensibilidad subóptima, pues en el ano todavía funciona peor. Funciona mejor en las lesiones más extensas, que curiosamente son las que encontraremos en los pacientes con infección VIH. Sin embargo, en los pacientes inmunocompetentes, pues más bien vamos a encontrar lesiones pequeñas y la citología va a ser poco útil, poco sensible. Fijaros que las mujeres sin infección VIH, la citología anal tiene una sensibilidad del 50-60%, es decir, tremendamente baja. Así que lo que sirve en unos grupos de riesgo puede no ser tan útil en otros. Sin embargo, la determinación del virus del papiloma humano, que no es discriminativa en los hombres que tienen sexo con hombres o en los pacientes con infección VIH por la alta prevalencia, la elevada prevalencia de infección VPH en el ano, pues puede sí ser discriminativa en las mujeres inmunocompetentes con patología asociada al virus del papiloma humano. Fijaros, estos son prevalencias de nuestra propia población, de nuestro hospital. Mujeres que tienen un HSIL, una lesión de alto grado cervical, así en general, tienen una prevalencia del virus del papiloma humano anal, pues del 60%. Es decir, si utilizamos la prueba de cribado, el virus del papiloma humano anal, discriminaremos, rechazaremos, ¿no?, al 40% de nuestros pacientes que ya no irán a colposcopia, a anoscopia. Perfecto. Esto ya no es tan útil cuando estamos delante de mujeres que tienen enfermedad multicéntrica, es decir, en cérvix, vagina, vulva, pero curiosamente estas mujeres son sobre todo mujeres con infección VIH. Si solo tenemos una sola lesión en el cuello del útero, la prevalencia de virus del papiloma humano a nivel anal es alrededor del 50%, que además, si después del tratamiento de esta lesión de alto grado resulta que aclaran la infección, pues esta prevalencia todavía baja más y está alrededor del 40%. Con lo que realizar una prueba del virus del papiloma humano a nivel de canal anal sí resulta discriminativo y probablemente mucho más útil que no la citología. ¿Cuál es el problema con el que nos encontramos? Pues bien, que no existen pruebas del virus del papiloma humano que hayan sido validadas para utilizarse en el canal anal. Y que además pues, nos encontramos que la prevalencia de VPH en el canal anal pues, todavía es muy variable en los diferentes grupos de riesgo y desconocemos en qué grupos exactamente nos va a poder ser útil o no.
Otra de las propuestas de cribado en mujeres es utilizar el genotipado. Exactamente el genotipo virus del papiloma humano 16. ¿Por qué? En el cuello del útero sabemos que el VPH16 es el responsable de alrededor del 60% de las neoplasias de cuello de útero. Pero en la mujer inmunocompetente, la prevalencia de virus del papiloma humano 16 en el cáncer es del 90%. Es decir, el 90% de los cánceres anales en mujeres inmunocompetentes es debida a un virus del papiloma humano 16. Así que realmente conocer este dato nos es muy útil para saber a qué mujeres priorizaríamos y realizaríamos una exploración del canal anal. Esto en las mujeres con infección VIH no es tan útil, no es que no lo sea del todo, pero es verdad que nos lo comentaba antes Adrián, que la población VIH es una población que tiene más tendencia a presentar múltiples genotipos del virus del papiloma humano en el canal anal, por lo que el peso del virus del papiloma humano 16 en estas mujeres con infección VIH es algo inferior. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Pues ya hay algunos investigadores que lo que proponen es hacer esta estratificación de riesgo que os comentaba y utilizar estrategias de cribado diferente en las mujeres en función del riesgo. Es decir, aquellas que tienen un mayor riesgo, pues empezar el cribado de forma más precoz, a partir de los 35 años, y además de hacer el examen digital, pues considerar la citología de forma regular. En cambio, aquellas mujeres con menor riesgo, pues empezar un cribado más tardío, alrededor de los 50 años, o una vez haya habido una evolución de la lesión cervical, y pues a lo mejor solamente con la inspección visual, solamente con el examen digital y planteando una citología anal cada 3 años sería suficiente. Esto es algo que hoy por hoy no sabemos, que son opciones que se están explorando, tremendamente interesantes y que en realidad tienen mucho sentido, porque lo que está claro es que debemos priorizar a aquellas mujeres que tenemos más riesgo de que un día aparezcan con un cáncer de canal anal. Y aquí terminamos con 4 ideas. Adrián, si quieres... Sí. La primera es que la prevalencia de cáncer anal está aumentando y esto es especialmente importante en determinados grupos como las mujeres con lesiones por virus de papiloma, los hombres que tienen sexo con hombres y la población inmunosuprimida. Y aquí quiero añadir una cosa que hemos hablado, ¿no? en pacientes trasplantados, que las mujeres era mucho más prevalente que en los hombres, pero ahí quizá tendríamos que hacer una diferenciación de hombres que tienen sexo con hombres trasplantados, ¿no? Probablemente ahí es distinto que los hombres en general. Todos podemos y debemos realizar despistaje de cáncer anal. Yo creo que esto es uno de los mensajes más importantes que nos tenemos que llevar de aquí. Es importante hacer el cuidado de la displasia, pero ahí hay unas limitaciones de técnica y de recursos, pero de despistaje de cáncer anal no tenemos excusa. Todos lo podemos hacer porque es preguntar, mirar y meter el dedo, hacer un tacto no rectal, y esto es importante. Sí que es verdad que el cuidado de la displasia anal puede permitir el diagnóstico y tratamiento de estas lesiones precursoras de cáncer anal, y hemos visto en el ANCHOR que esto reduce la incidencia de cáncer anal y que se podría plantear en determinados grupos de riesgo. El estratificar nos permite estos recursos limitados pues hacer el mejor uso posible, aunque a día de hoy hay poca evidencia y fuerza de las recomendaciones en las guías, pero esto de momento creemos que con el ANCHOR cambiará. Y además, pues nos encontramos que no hay un consenso sobre cómo debemos realizar este cribado de la displasia, esta detección precoz, y que podríamos plantearnos pues, utilizar estrategias diferentes en función del grupo de riesgo. En el caso de la lesión premaligna a nivel del canal anal, pues probablemente es útil el tratamiento para evitar la progresión a cáncer anal. Esto lo tenemos claro gracias al ANCHOR, al menos en pacientes, en hombres y mujeres, sobre todo en hombres que tienen infección por el VIH. Podría ser, aunque no tenemos evidencia, de que esto pudiéramos extrapolarlo también a otros colectivos inmunosuprimidos o incluso pues, a los pacientes no inmunocomprometidos. Pero, como os decía, de esto no tenemos todavía una evidencia como la tenemos para los hombres y mujeres con infección VIH. En todo caso, lo que está claro es que no deberíamos plantear el cribado de la displasia anal si no podemos ofrecer un circuito diagnóstico, es decir, si no podemos ofrecer esta anoscopia que nos decía Adrián, esta visualización con el colposcopio a nivel del canal anal y, sobre todo, si no podemos ofrecer, una vez tengamos un diagnóstico, un tratamiento de estas lesiones premalignas. Y eso es todo. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este rato. Esperamos que hayáis disfrutado tanto como Adrián y como yo haciendo esta pequeña presentación. Y os animamos a que preguntéis, comentéis, nos expliquéis aquello que os haya quedado en el tintero.
Muchas gracias a Marta y Adrià. Fantástica presentación, como siempre. Me ha encantado esta presentación así a la limón entre los dos. Muy dinámico, muy chula. Aquí hay una pregunta. Bueno, como has dicho, Marta, os animo a los asistentes a hacer todas las preguntas que queráis. Tenemos un rato para hacer unas cuantas. De momento tenemos aquí una de Jaime Acampo, que pregunta cuáles son los factores genéticos que pueden influir en las incidencias. Y yo añadiría, sí, que me parece que, bueno, si no se me ha pasado, que se conocen que factores como el tabaco, etcétera, influyen en la incidencia. Y recuerdo una charla del doctor Palemski que hacía mucho hincapié al tabaco, pues ¿qué otros factores pueden influir en esto? Empiezo yo si quieres, o tú. Sí, adelante. Dale, Marta, No, adelante, que ibas a... venga, no, por favor. No, yo lo que voy a decir es que la verdad es que conocemos pocos de estos factores genéticos y esto yo creo que es uno de los grandes gaps que tenemos, que son las preguntas que se van a buscar a partir de ahora, ¿no? Los biomarcadores, los factores que son propios del individuo, que pueden explicar cuáles de estos pacientes que tienen este papiloma de alto riesgo lo van a eliminar, o cuáles de estos pacientes que tienen una displasia de alto grado van a retrogradarla y cuáles van a progresar, ¿no? Porque esto nos hará hacer un recurso más útil de los escasos recursos que tenemos. El cuello de botella en todo esto es la anoscopia de alta resolución, que hay poca gente que la hace, hay una curva de aprendizaje alta y por tanto saber cuáles de estos pacientes hay que seguir más de cerca, hay que tratar o cuáles podemos esperar, yo creo que será muy importante. Y esta información todavía no la tenemos. De hecho, siempre que encontramos una displasia de alto grado la estamos tratando y sabemos que estamos sobretratando a estos pacientes, pero el riesgo es que es un tratamiento que tiene sus limitaciones, pero que los efectos secundarios son muy transitorios y que en cambio el tratamiento cuando hay un cáncer estamos hablando de quimio y radio. Por tanto, nos falta esta información de qué pacientes. Entonces, lo que decías, Sonia, es muy importante, que hay factores genéticos que desconocemos, pero sí que hay factores que sabemos cuáles son y que ahí sí que podemos incidir. Y el más importante de todos es el tabaco, ¿no? Muchos de nuestros pacientes nos preguntan, ¿qué más puedo hacer ahora? Me estás tratando la displasia y me va a parecer, ¿qué puedo hacer? Dejar de fumar es el más importante de todos, porque esto sí que sabemos que es un factor de riesgo de que este papiloma está ahí, pues favorezca las vías oncogénicas y que haya displasia. La otra cosa es la vacunación. Esto es una cosa que se pregunta mucho, ¿no? Si merece la pena cuando ya hay displasia de alto grado vacunar para prevenir el cáncer. Hay datos en mujeres conizadas, ¿no? De esto ya nos lo dirás tú, Marta, mejor. Los datos que tenemos en hombres que tienen sexo con hombres, en un estudio retrospectivo sí que parecía que pasaba como en el cervix, que reducía la recidiva, pero tenemos estudios autorizados que no lo han demostrado, ¿no? Que no es una vacuna terapéutica, es una vacuna preventiva y por tanto ahí pues es importante la vacunación. Seguro que hay factores genéticos que todavía no conocemos, de inmunidad a nivel local también, se está estudiando la inmunidad a nivel local, por qué en los VIH y otros inmunodeprimidos pues hay más persistencia y hay más progresión a displasia de alto grado, pero yo creo que nos falta mucha información al respecto. O sea que es una gran pregunta. Mira, por analogía, sí que conocemos en el cuello del útero, que es el cáncer princeps secundario a la infección VPH sobre la que se han destinado más recursos, es el cáncer de cuello de útero. Entonces, en el cuello de útero sí que se han identificado algunos haplotipos HLDA que sí que parece que responden peor a la infección, entonces son pacientes que tienen más riesgo de persistencia. Sin embargo, no se ha identificado ningún marcador genético ni que descarte ni que asegure que alguien puede o no sufrir un cáncer secundario del virus del papiloma humano. Sabemos que, pues eso, hay gente que se va a desenvolver mejor con la infección y hay gente que le va a costar más. Y respecto a la vacuna que decías, Adrià, esto es muy interesante porque en el cuello del útero también han salido, sobre todo estudios observacionales, series de pacientes o análisis de bases de datos a nivel poblacional, que sí que parece que la vacuna en mujeres tratadas por una lesión premaligna a nivel de canal anal disminuye la probabilidad de recurrencia. Probablemente el efecto de la vacuna en este caso es porque disminuye la probabilidad de reinfección y esta reinfección puede ser debida a una infección externa por una nueva pareja o por la misma pareja, o bien, y esto ya no se conoce, puede ser una autoinoculación. A lo mejor la vacuna, pero esto ya son suposiciones, lo que hace es proteger el cuello de útero de una nueva llegada
de un virus del papiloma humano que en realidad viene de la misma paciente, a lo mejor precisamente del canal anal. En todo caso, sí que parece que disminuye la probabilidad de enfermedad subsecuente que le decimos, porque no es muy coherente hablar ni de recurrencia ni de persistencia, porque no sabemos al final de dónde viene este virus del papiloma humano. Y esto podría pasar en el canal anal, pero como nos comentaba el doctor Adrià, pues no lo sabemos, no tenemos evidencia de ello. Y ahora seguiré con las preguntas del chat, pero como habías hablado de biomarcadores, os quería hacer una pregunta. De cara a la prevención secundaria, y supongo que estoy pensando más en hombres o grupos HIV positivos, por lo que decíais de la poca especificidad, ¿no? Cuando hay muchos tipos de HPV, ¿qué biomarcadores sería mejor de identificar, creéis? ¿Aquellos que definen la regresión o aquellos que definen progresión e invasión? Yo creo que los que definen la progresión, que es lo más peligroso y los que nos interesa de estos pacientes estar más encima y ser más agresivos en el manejo, ¿no? Sabemos que estamos sobretratando, se están estudiando muchos biomarcadores, microRNA, se están mirando pues, fragmentos de RNA del virus de papiloma a nivel de la sangre, que esto se ha visto, por ejemplo, en cabeza y cuello, que puede ser un buen marcador. Pero yo creo que estamos lejos todavía de encontrar biomarcadores que nos puedan servir para tomar decisiones en nuestros pacientes. La otra cosa que, mientras tanto, también se está investigando son algoritmos teniendo en cuenta estos factores de riesgo, ¿no? Teniendo en cuenta pues, las características del paciente, la información que tenemos de la citología del papiloma, pues crear algoritmos que, si son fumadores o no, las citologías previas que hayan tenido, si han tenido displasia de alto grado o no, cada cuánto hemos de buscar o controlar a estos pacientes, ¿no? O sea que yo creo que se está estudiando el gap principal, que es a quién sí buscar y a quién sí tratar, pues se está mirando con los biomarcadores y con estos algoritmos. Mira, Sonia, si me permites, solo Sí, una cosa, porque es justamente sobre factores de riesgo, y veo que es una pregunta que se ha repetido aquí en el chat varias veces, sobre las relaciones anales en mujeres o en realidad en hombres, ¿no? A ver, las relaciones anales son un factor de riesgo para que, obviamente, exista una infección por el virus del papiloma humano en canal anal y pueda aparecer una lesión. Sabemos que son un factor de riesgo, sin embargo, no es una condición necesaria sine qua non para que exista una lesión premaligna o una infección del virus del papiloma humano anal. No lo es ni en hombres ni en mujeres, pero especialmente en mujeres, donde la distancia entre el cuello del útero y el ano es mucho más cortita y muchas veces probablemente la infección del virus del papiloma humano a nivel de canal anal o de cervical puede ir por autoinoculación. Entonces sí que es un factor de riesgo, en todos los estudios encontramos que aumenta el riesgo pero no es ni un factor indispensable ni una condición sine qua non y en mujeres todavía menos. Es una pregunta que he visto aquí. Sí, yo lo tenía, de hecho, cuando has hecho la presentación lo tenía apuntado para comentarlo, ¿no? Porque yo creo que es una cosa que se repite a menudo y la prueba más clara son los hombres que tienen sexo con mujeres con VIH, que ahí pues no hay sexo anal y tienen más incidencia de cáncer anal, ¿no? Porque, bueno, el papiloma se mueve por los bajos y puede ir de un sitio al otro y en la mujer, como tú dices, es anatómicamente pues más probable, ¿no? O sea que esto sí que es importante y entonces, bueno, es importante tenerlo en cuenta en la historia, pero no es excluyente de si no hay sexo no receptivo, no hay que buscar el papiloma a nivel anal. Hay preguntas interesantes. Muy interesantes. Mira, a mí me gusta una y la voy a contestar y Adrià, ya te animo a que respondas otra. Si no te importa, Sonia. No, adelante. Las vamos leyendo te quitamos el trabajo. No, las vamos leyendo aquí y nos pica la lengua. No, sobre justamente la anoscopia, porque es algo que hemos discutido y hemos discutido con Adrià muchas veces. Y Adrià lo ha comentado un poco antes, ¿no? ¿Quién tiene que hacer esta anoscopia? Pues a ver, la puede hacer todo aquel que se entrene para hacer una anoscopia. Entonces, ¿qué ocurre? La anoscopia es más complicada y más costosa en tiempo y en aprendizaje que la colposcopia. En parte por lo que decía Adrià, el cuello del útero lo vemos de un solo vistazo. Es fácil ver la zona de transformación. Con una colposcopia es fácil verla a un solo nivel. Puedes no verla o puedes verla parcialmente, pero en un solo nivel. En el canal anal esto no ocurre. Tú tienes que mover el anoscopio arriba, abajo, persiguiendo constantemente esta zona de transformación. Además, tú estás creando una presión sobre los vasos, ¿no? Sobre todo el entorno venoso del periano, con lo que de tanto en tanto tienes que dejar descansar, porque si no se vuelve todo morado. Entonces, tienes que ir cambiando, parando. Yo lo que sí pienso, honestamente, es que empezar por la anoscopia es difícil. Entonces, yo creo, y de hecho la Sociedad Americana lo recomienda, que es mucho más fácil empezar por la colposcopia
y después ir a mirar el canal anal. Esto no siempre es posible. Probablemente Adrià conoce muchísimos profesionales que han empezado practicando anoscopia y han terminado haciendo anoscopia. Yo creo que la curva de aprendizaje es más rápida cuando uno tiene una base de colposcopia, porque aprende a valorar los patrones epiteliales de una forma mucho más rápida, mucho más fácil, y una vez asume un cierto conocimiento, pasar a la anoscopia es más sencillo. Obviamente no es indispensable. ¿Quién tiene que hacerlo? Pues mira, para mí, los infectólogos, los cirujanos que van a hacer algún tipo de cirugía sobre el área anal, los ginecólogos que ven pacientes con infecciones por el virus del papiloma humano a nivel del tracto anogenital, porque fijaros, hasta ahora ¿qué hacíamos? Marcábamos una línea, nos imaginábamos una línea en el periné y de la línea para arriba mirábamos y de la línea para abajo la misma patología nos tapábamos los ojos. Entonces es interesante que el ginecólogo aprenda a identificar estas lesiones del periné, del periano y mire dentro del ano cuando sea necesario. Dermatólogos, todo aquello... Digestólogos también lo hacen en algunos sitios. Sí, sí, es quien le interese, quien sepa hacerlo y se formen para hacerlo. Y esto es fundamental, quien sepa hacerlo y quien se forme para hacerlo. Lo que no podemos hacer es jugar y empezar ni a hacer citologías, ni a hacer anoscopias, a ver qué es lo que vemos por si vemos algo. Entonces hay que hacer un buen entrenamiento tutorizado, supervisado y entonces hacer anoscopias. Aquí hay alguien que está en Buenos Aires que está haciendo anoscopias y dice que es técnicamente difícil, totalmente de acuerdo. No hay que minimizar y decir esto es fácil, es una curva de aprendizaje. Se necesita de un ayudante, no es indispensable, pero ayuda mucho, es útil y bueno, y es empezar. También es verdad no empezar con casos difíciles, yo creo que vale la pena con citologías normales, no tener una lista y una bolsa de citologías patológicas para empezar a hacer anoscopias, porque esto es un estrés para el que lo hace y entonces es ir practicando. Y una de las cosas que yo creo que va a aparecer con el ANCOR es definir muy bien cómo tiene que ser la formación, ¿no? Y que cuando tú tienes una unidad, cómo tiene que ser la acreditación. Esto es una cosa que tenemos que discutir mucho lo sé, es una discusión que tenemos muchas veces. Mira, ojalá, Adrià, ojalá, porque es que yo lo que veo es que los ginecólogos llevamos 1000 años haciendo colposcopia y ni tenemos estandarizada ni la formación ni la acreditación. Entonces, ojalá se haga mejor, se empiece mejor por abajo que por lo que se ha empezado por arriba. Pero veo que al final tenemos tendencia a aprender del de al lado las cosas buenas y las cosas malas y hemos estandarizado poco los aprendizajes en medicina a muchos niveles y la anoscopia como la colposcopia como muchos otros procedimientos es uno de ellos y pienso que esto penaliza la exploración y penaliza la utilidad de la exploración. Yo quiero hacer comentar, hay un par de preguntas que creo que son importantes. Hay una que pregunta si es necesario el vacunarse en hombres. Yo creo que sí que es importante, hemos hablado de la vacuna, pero muy rápidamente, porque ya hemos visto que incluso cuando se hacía el cribado hay casos de cáncer anal, o sea que el buscar estas lesiones no excluye la posibilidad de que pueda haber una progresión. Lo ideal sería esta vacunación que evite esta patología provocada por el papiloma y porque, por ejemplo, hay patologías por el virus del papiloma en otras localizaciones que no tenemos la opción de hacer este cribado, ¿no? Por ejemplo, a nivel de cabeza y cuello, y esto se solucionaría con esta prevención primaria. Había otra pregunta que si hay que hacer penescopias, ¿no? Pues si el paciente está vacunado, evitaríamos esta enfermedad por papiloma en otras localizaciones, porque la verdad es que no lo hacemos porque no está estandarizado, el hacer acético ahí para ver si hay alguna zona, biopsiar, ahí sí que sabemos todavía menos, ¿no? de la historia natural de la infección por el virus del papiloma. Y hacer determinaciones menos todavía, no está estandarizado dónde hacer una determinación del virus del papiloma humano en el pene, ¿no? En la uretra, en el glande, en el surco balano prepucial. Entonces, no tiene sentido hacer determinaciones de VPH en el pene, ni tiene sentido hacer penoscopias de forma, a no ser que el hombre venga y tenga una lesión, que entonces obviamente pues habrá que mirar y ver qué es lo que hay. Y había una cosa que era si el número de parejas aumenta la incidencia de cáncer anal. El número de parejas lo que aumenta es el riesgo de tener más tipos de papiloma y si tienes más tipos tienes más riesgo de tener de alto riesgo o que si lo aclaras te reinfectes y por tanto es un factor que sí que se relaciona, pero si tú tienes la mala suerte de que con una pareja coges un papiloma de 16 o un 18 que persiste ahí en el tiempo, no
¿Aumenta el riesgo con más parejas de tener más papiloma durante más tiempo? Sí, por tanto puede aumentar el riesgo de cáncer anal, pero bueno, yo creo que esto puede ser importante, por ejemplo, para decidir o para recomendar con más o menos fuerza la vacunación, por ejemplo, ¿no? Pero la actuación tiene que ser la misma, yo creo, en estos pacientes. Sin duda. Esto es como un boleto de lotería. O sea, cada relación es como un boleto de lotería. Tú puedes comprar muchos y que no te toque nunca, o puedes comprar uno y que tengas la suerte. Entonces, claro, como más compres, pues más números, pero no es garantía de nada, ni que compres muchos ni que no te compres. Y Y aquí, luego había una... Sí, dime. perdona, dale, No, dale. que hay una pregunta ahora que yo creo que también es muy importante como concepto, ¿no? Que se habla del cáncer rectal. Y esto es muy importante, ¿eh? Porque hay muchas veces que el paciente te dice, es que ya me han hecho una colonoscopia. Estamos hablando del ano, los últimos 4 o 5 centímetros, 6, 7 como mucho si es un cáncer, si es un canal anal largo, ¿no? Pero no tiene nada que ver con el test oculto en sangre de heces, con las colonoscopias que se puede hacer el paciente. Aquí estamos hablando del epitelio que es escamoso, no es el columnar del recto y no tiene nada que ver el cáncer de colon, de recto, que ahí sí que puede haber un componente genético, familiar, hereditario y que hay que hacer exploraciones y hay antecedentes, que el cáncer anal, que puede ser a nivel del canal anal o a nivel perianal, que ahí pues, hay otros factores de riesgo, que es básicamente el virus de papiloma, la inmunosupresión, el tabaco, ¿no? Y esto sí que es importante que no haya errores de concepto de no mezclar el ano y el recto, ¿no? Porque son cosas completamente distintas, aunque sean continuación uno del otro. Y luego nos preguntaba también aquí Natalia Caterín Castillón, ¿no? Sobre el riesgo de progresión, el riesgo de... Mirar, la historia natural del cáncer de canal anal, pues claro, nos encontramos como estábamos con el cáncer de cuello de útero pues hace 30 años. Tenemos muchos menos estudios de estudio natural, entonces conocemos mucho menos cómo se comportan las infecciones y las lesiones a nivel de canal anal. ¿Qué es lo que parece? Pues parece que el riesgo de progresión a nivel de canal anal es inferior que en el cuello del útero, aparentemente, sin embargo, el riesgo de recidiva es superior. Aunque yo, después de... Cuando uno hace endoscopias, se da cuenta de la dificultad de hablar de recidiva o no de recidiva, porque tú una lesión que ves en un momento determinado, nunca puedes saber si es la primera vez que aparece, porque entre todos los pliegues puede ser que en algún momento tengas una lesión que tú no habías visto. Entonces, es muy difícil hablar de recidiva, de persistencia en el canal anal. Lo es en el cuello de útero, lo es muchísimo más en el canal anal, con lo que tenemos unos años de decalaje, que nos falta el estudio de la historia natural del cáncer de canal anal, más la dificultad añadida que presenta pues el estudio precisamente de la historia natural de las lesiones a nivel anal. Entonces, pues ahí todavía nos queda mucho por estudiar y por conocer. Muchos webinars. Pues si no hay más dudas, yo creo que lo podemos dejar aquí. De nuevo, muchas gracias por esta presentación. Me la pondré muchos días para volver a escucharla porque ha sido fantástica y bueno, pues que sepáis que se va a colgar, se ha grabado, se va a colgar en la página web de e-oncología y además los que os habéis apuntado os llegará el link por email, de hecho cual podréis acceder otra vez a la charla si queréis consultarla otra vez. Y muchas gracias. Pues ha sido un placer, muchísimas gracias y nada, Muchas gracias a estamos en todos. contacto. Ha sido un gusto.